7:36 de la mañana, vamos a conversar con Edison Arciniega, sociólogo, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción, especialista en seguridad alimentaria. Edison, un gusto poder conversar contigo. Buenos días. Bueno, voy, amigos, a ir compartiendo con todos ustedes sobre la situación alimentaria en Venezuela, algunos gráficos que a posteriori vamos a conversar con Edison Arciniega. Evolución de la disposición física de alimentos. Esto es interesante. Fíjense que en días pasados, Luis Vicente León revelaba cifras recientes de Data Análisis según las cuales los venezolanos, o muchos venezolanos, la mitad prácticamente de la población, el 50%, considera que en los últimos tiempos ha mejorado su situación. Esto trajo mucha polémica. Miren de qué vamos a hablar con Arciniega. Evolución de la disposición física de alimentos. Proyección total de disposición física de alimentos. Una cosa es disponer de los alimentos a la vista y otra poder comprarlos. Pero estos son rubros muy importantes. Proyección total de disposición física de alimentos en el primer semestre de 2021. Bueno, vamos a hacerlo en distintos lapsos. Proyección de disposición per cápita en cereales, raíces, tubérculos y feculentos, azúcar directo, leguminosas, grasas visibles, hortalizas, frutas, carnes, huevos, pescados, lácteos. Datos con origen en sistema de monitoreo de movilización final de alimentos. Al final, Venezuela requiere de una mirada en estos rubros que vaya más allá de cualquier burbuja que no refleje la situación mayoritaria del país, porque pareciera que hay varias Venezuelas en una misma. Hay matices, hay situaciones muy contrastantes en todo lo que tiene que ver con el acceso a alimentos, a salud, servicios básicos. Realmente es heroico emprender, consolidar un proyecto, mantenerlo vivo y lograr que fructifique. Porque en líneas generales, además con la cuarentena, con la pandemia, las cosas se complicaron y muchas cambiaron. Llegó y se consolidó todo esto del delivery, el protagonismo que tienen las empresas que hacen delivery, el protagonismo del motorizado, que se ha convertido en el gran puente para el despacho y la recepción de productos y servicios. Y varió también, hasta nuevo aviso, no sabemos en qué términos eso puede ser reversible, la conducta social para cumplir con horarios, para cumplir con formas de trabajo, modalidades, la llamada presencialidad, una palabra que ahora es común. Yo de verdad no la utilizaba, yo decía presencia, ¿no? Que se puede seguir diciendo. Pero bueno, ya me dicen que Edison Arciniega, sociólogo, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción, especialista en seguridad alimentaria, está listo y vamos a conversar con él. Edison, buenos días, bienvenido. Buenos días, amigo mío. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Bueno, mira, llévanos por esta revisión que han hecho ustedes en cuanto a la disposición física de los alimentos en distintas etapas. ¿Cómo hacer esa interpretación? Yo decía que una cosa es que haya disposición de alimentos, disposición física de alimentos, y otra cosa es poder comprarlos, ¿no? Sí, en efecto, hay una diferencia entre la disposición y el acceso. La disposición es el volumen de alimentos que tenemos disponibles para poder desarrollar los procesos de acceso físico. Ahora bien, el acceso y la disposición por lo general tienen brechas, pero no son brechas sustanciales. En el caso del país, estamos hablando de un país que al inicio del del segundo semestre del año 2020 tenía cerca del 45% de los alimentos que requería, y que al cierre del primer semestre del año 2021, es decir, un año después, tenía en torno al 65% de los alimentos que requería el país, lo cual indica que Venezuela en este lapso de tiempo ha registrado un incremento de casi el 20% del requerimiento alimentario. Las tendencias alimentarias en Venezuela durante el último año han sido francamente positivas. Venezuela está registrando un incremento que la coloca a tener, por ejemplo, el 144% de los cereales que requiere, el 109%
de las raíces, tubérculos y feculentos que requieren, que son, por decirlo de alguna manera, la base energética, la base calórica de la dieta de los venezolanos, y pasamos a tener pues cerca, pues por encima de los 2/3 de los requerimientos alimentarios al cierre del primer semestre del año 2021. ¿Cómo encuadrar estos resultados en la capacidad productiva de la tierra venezolana, de las capacidades de la actividad agropecuaria frente a la capacidad de consumo? Porque ese análisis hay que hacerlo. La gente que está al frente de los servicios dice que ha bajado mucho el consumo. Mira, yo difiero de quienes estén diciendo que está bajando mucho el consumo. Tenemos dos o tres fenómenos que describir. En primera instancia, que hay un incremento de las importaciones alimentarias en Venezuela. Ese incremento de las importaciones alimentarias lleva a que en este momento cerca de 1/3 del anaquel son productos importados, pero no exactamente a nivel agroindustrial, sino el crecimiento, por ejemplo, las importaciones de hortalizas, que ya llegan a ser sobre el 42% de la disposición de alimentos en ese rubro. Era un sector que hasta el año 2019 era el sector bandera de la agricultura nacional, el más exitoso, pero ha perdido profundamente rentabilidad. Han estado entrando hortalizas de países vecinos que son profundamente rentables y que han estimulado el consumo. Es importante decir que el consumo de hortalizas en Venezuela creció en este mismo periodo de tiempo casi 30%, pero se debe fundamentalmente a la entrada de hortalizas importadas. Lo mismo está sucediendo con las raíces, los tubérculos y feculentos, donde en un rubro donde casi siempre teníamos pleno abastecimiento de importación, fundamentalmente de Colombia. En términos globales, podríamos decir que tenemos unos 7 millones de consumidores nacionales en el occidente del país, que están como en una transición entre ser parte del sistema alimentario venezolano y ser parte del sistema alimentario colombiano, porque fundamentalmente, al menos el 60% de las calorías que están consumiendo provienen del sistema alimentario colombiano y hasta las quieren en modernidad colombiana. Ahora, Edison, es un fenómeno que... Edison, fíjate, me llama la atención porque yo no me puedo imaginar que se importen hortalizas, ¿no? Con la capacidad productiva que tiene Venezuela, que se importen hortalizas. Tú dices que fundamentalmente de Colombia. Sí, claro, nosotros en este momento tenemos un alto nivel de importaciones de productos frescos de origen colombiano. Mientras por un lado se incrementa la actividad agroindustrial venezolana, por el otro lado la actividad agrícola, que es la actividad de producción primaria venezolana, se encuentra en un proceso bastante complicado. Y ese proceso de alta complicación se debe a la caída de las estructuras de costo, a la complicación de esas estructuras de costo. Hay una crisis comercial de la agricultura que cuando nosotros comparamos los niveles nacionales con los niveles del norte de Santander nos encontramos con algunos datos. En primera instancia nos encontramos que la inversión en diésel de la producción agrícola venezolana es de 281% mayor que la de los colombianos. El diésel en Colombia está en $0.55 el litro. En Venezuela, el productor que finalmente la termina utilizando o el sector logístico lo termina utilizando a $1.54. En el caso de la inversión en insumos es 72% más costosa. Son insumos que son importados, buena parte de ellos colombianos, muchas veces no es la mejor calidad. También tenemos una inversión en logística que es 48% más costosa que en Colombia, es decir, los procesos de traslado, los procesos de servicios relacionados a la agricultura y al aprovechamiento de los alimentos, pues son bastante más costosos en Venezuela. La inversión en seguridad es 88% más cara y el impacto económico del cohecho, eso que en Venezuela llamamos matraca, es 780% más en Venezuela que en Colombia. Sí. Todo eso le suma al producto. Imagínate, mira, se me ocurre pensar si nuestros productores tienen el mismo apoyo financiero bancario que puedan tener los que están en territorio colombiano, por ejemplo, ¿no? Esa puede ser otra variable. Tenemos menos 97% del crédito que hay en Colombia, tenemos menos el 77% del diésel que tienen los colombianos disponibles, tenemos menos el 73% de los insumos y tenemos menos el 71% de la maquinaria. Eso es más o menos como que por cada uno de estos rubros, por cada elemento que disponen en Venezuela, ellos disponen 4 más. Entonces, nuestra realidad es bastante complicada en el tema de la agricultura. Sí, has hecho una descripción necesaria, muy clara, porque entonces la importación no es solamente la que se ve en los bodegones, sino la que está impactando a través de la frontera con estas hortalizas, con estos vegetales que llegan desde Colombia, que reflejan, bueno, el desmejoramiento dramático de las condiciones del productor venezolano. Ahora, me llama la atención, un titular puede ser que los venezolanos
están consumiendo hoy más, que ha aumentado el consumo de alimentos en Venezuela. Eso es un titular, según tú me estás diciendo. Podríamos decir que en Venezuela hay más alimentos que el año pasado, que hay en términos generales más volumen alimentario, pero que la desigualdad alimentaria en el país está haciendo que esos alimentos se concentren en el 40% Sí, pero de los yo te lo digo porque tú me dijiste, no estoy de acuerdo con quienes dicen que ha aumentado el consumo. Tú dijiste, que ha descendido el consumo o que no hay consumo. En efecto, de los 5 quintiles del consumo nacional, hay 4 que han registrado incremento de consumo. En este momento, difícilmente, a no ser lo que está sucediendo en el quintil más pobre de Venezuela, todos los quintiles tienen mejores ¿Qué es un tendencias quintil, alimentarias. disculpa? 20% de la población. El quintil más pobre de Venezuela lamentablemente no se ve beneficiado por las mejoras que se están registrando en las tendencias del sistema alimentario. La mejora en el quintil, el segundo quintil, tampoco es muy sustancial, pero hay 3 quintiles en franca mejoría. La verdad es esa, la verdad es que hay una desigual mejoría, pero la hay. Bueno, eso da para otra conversación. Muchísimas gracias, Edison. Hasta pronto. Gracias a ti, gracias a tu audiencia y optimismo. Venezuela está mejorando y por primera vez en mucho tiempo podemos dar buenas noticias. Qué interesante, qué interesante. Edison Arciniega, sociólogo, director ejecutivo de Ciudadanía en Acción, especialista en seguridad alimentaria. Volveremos.